Hola, ¿cómo te va? Un nuevo programa de Geopolítica y Trabajo del Instituto del Mundo del Trabajo. Acá estamos con Rubén Cortina, que ha vuelto de largos y trabajosos viajes por distintos continentes. Ahora vuelvo a vos, Rubén, lo presento a Daniel. Daniel siempre en los controles, como siempre, saludando con el pulgar arriba. Y Alejandra Piaggi siempre controlando todo, desde allá, desde la torre de vigilancia. Hola Rubén, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien. ¿Los viajes? Bien, mirando muchas de las cosas que estudiamos, sí. Habitualmente, la crisis en Europa, cómo no somos el único país que atraviesa crisis económicas, países que tienen algunos los mismos problemas que nosotros en materia de inflación, problemas con el dólar. Así que la verdad que fue una experiencia importante y además estuvimos participando en una reunión que informó entre otros, de un acontecimiento que tenemos acá en Argentina, que es cómo se están yendo algunas multinacionales del mercado local. Estuvimos trabajando mucho el tema de Carrefour, se trabajó mucho el tema de Carrefour, que se está trasladando lentamente al este europeo con más fuerza y más vigor. Se fue de Italia, se está haciendo de acá, se fue de Colombia, se fue de Chile. No sabemos qué va a pasar con Brasil, hay algunos cierres, pero no está la información de que se va a ir. Es un mercado mucho más grande, obviamente. Dos cosas. Primero, la muy fuerte inversión en tecnología, en venta online y ese tipo de cuestiones. Y el tema del traslado de gran parte de sus casas, o la priorización de las casas que hay en el este europeo. Claro, no hay regulaciones en materia de giro de divisas, no hay regulaciones laborales, un movimiento sindical bastante débil. Más débil. Así que, esto es lo que estuvimos viendo, muy interesante. Y mucho lío y mucho quilombo en Estados Unidos. Muchísimo. No estuve en Estados Unidos, pero no hace falta estar, uno puede visualizarlo. Hablábamos recién de la convocatoria del alcalde de Chicago a un paro nacional en contra de Trump. Huelga general. Y las elecciones en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, perdón, con este candidato socialista, ¿sí? que el presidente Trump socialista y musulmán. Que el presidente Trump lo caracteriza como comunista. Sí, que yo creo que hay obviamente hay unos alrededor de 50 diputados demócratas que han firmado un documento en contra de la ayuda de Estados Unidos a la Argentina, la presunta ayuda de Estados Unidos a la Argentina. En fin, está movido el panorama en Estados Unidos, no se sabe qué puede pasar por ahora. Sí, no kings, no queremos reyes. No queremos monarcas, sí, no queremos reyes. Sí, es fuertísima. Nunca hubo un ataque tan fuerte a un presidente conservador o republicano, así tan fuerte en los medios. No, pensemos, a ver, ni Bush, ni hijo, ni Bush, ni Clinton, ni Nixon. Así es. Mirá que a Nixon lo echaron, pero esta cosa tan tan demócrata sería, tan democrática, tan de cuestionamiento porque claro, está gobernando por decreto. Frontalmente de enfrentamiento. Yo lo que veo es eso, no sabemos cómo va a terminar eso, pero y ha pasado por encima de las autonomías de las provincias, de los estados. Pero mal, mandando tropas. Ha habido, no sé si te enteraste, no me acuerdo qué estado del oeste de Estados Unidos que echó a la conducción de la Guardia Civil y puso conducción local propia. O sea, la Guardia Civil interviene federalmente. Es como el ejército adentro. Y este gobernador, que no me acuerdo del estado en este momento, que es del oeste, digo, no, acá incluso la Guardia Civil mando yo, que soy el gobernador. Lo cual también deja una sensación de institucionalidad frágil, ¿no? Claro, frágil. Porque también la Guardia Civil te permite, o te permitiría teóricamente en un funcionamiento correcto de las instituciones democráticas, parar cualquier intento de secesión o de situación local, ¿no? Digamos que escape
a la Constitución Nacional, digamos. Sí, yo creo que si bien todavía, por supuesto, Estados Unidos sigue siendo muy poderoso, y económicamente también. Y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Pero uno ve como un retroceso en algunos aspectos de Estados Unidos, sobre todo por un aumento del poder de otros poderes, principalmente China, pero no solo China. Sí, qué sí. sé yo, vos lo ves, los La países India. árabes, la India, los países árabes son más autónomos Sí. hoy. El problema de un país federal que ha tenido mucho poder y que ha sostenido ese poder por un dominio completo del mundo, es que si no domina más el mundo, corre un riesgo inmediato Sí, claro. de división. Sí, porque como es la imagen interna que ha lanzado y la formación cultural. Como le pasó a la Unión Soviética, sí, como le claro. pasó a Yugoslavia, como suele pasar con país, como le pasó a Inglaterra. Así es, claro. Así que sí, un riesgo, no inmediato, pero sí, tampoco es tan futurista, es que se divida. Sí, y después también tenés el tema de estas idas y venidas y fracasos en términos de intentar convertirse en el que maneja los hilos del mundo con el tema bélico, ¿no? O sea, Claro. también todo eso. Pero lo bélico también tiene un límite, porque lo bélico entre países que tienen bombas atómicas es muy limitado. Eso, y además forzar, que lanza una mirada aparente, evidentemente, forzar tratados de cese de fuego, etcétera, etcétera, que no terminan de cerrar, como el caso de Gaza. O sea, sí, se firma y ahora parece que no se cierra del todo. No y se tampoco pasa en Ucrania. Tampoco pasa en Ucrania. Es decir, lo bélico ha demostrado que lo económico es más importante que lo bélico. Exactamente. Se ha mostrado. Exactamente. Y eso es un problema también. Con el agravante de que lo bélico tampoco ha funcionado, porque la guerra de Ucrania, que intentaba ser un elemento terrible para Rusia, no funcionó. Bueno, eso iba a decir, que independientemente del costo humano de la guerra, que lo es, que Sí, existe, claro. Lo que hay son consecuencias económicas importantes globalmente, ¿no? Digamos, global y regional. Y Rusia subió al cuarto puesto. Hoy Rusia es la cuarta economía del mundo, y en ascenso. Es decir, a pesar de la guerra, un poco la idea principal cuando se declara la guerra es que Rusia colapsaba en pocas semanas, porque le iban a cortar las sanciones económicas, y no colapsó. Yo ayer tuve alguna reunión con algunos empresarios y que me manifestaban un dato que, digamos, nosotros lo tenemos, porque lo estudiamos, pero que nunca pensé que los empresarios me lo podrían decir, que es la situación negativa de Europa, la situación a la caída además, de Europa, por parte de sectores del empresariado argentino. Decían que Europa está mal, está muy, muy mal. Alemania, que era la locomotora, etcétera, etcétera, está en una situación crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, Alemania sin energía barata rusa es inviable. Claro. Por lo menos la Alemania industrial es seguro, inviable. Seguro. Y Alemania era la locomotora de Europa. Es decir, que Europa está en un problemón, porque ¿con qué lo van a reemplazar? Bueno, todo eso lo he visto de cerca, poniendo la mirada, no en la mirada turística, que no ha perdido su encanto Europa en ese sentido. Sí, claro. Pero de todas maneras uno visualiza, y además las informaciones del resto del movimiento sindical de la región también ayudan a mirar esta situación crítica. Pero bueno, acá no estamos con menos crisis, acá estamos también con problemas. Acá estamos con problemas y elecciones. Elecciones y a discutir temas que tocan uno de los componentes de nuestro porque que es trabajo. Ese es un poco el tema, es decir, las elecciones estas a las que le han dado tanta importancia, el gobierno de algún modo le dio tanta importancia porque pensaba que iba a sacar el 45% y que iba a pintar el mapa de violeta, literal lo que dijeron. Entonces quisieron darle a estas elecciones, que son intermedias y que realmente como elección intermedia es poco importante. Desde el punto de vista formal, la elección es poco importante, no va a cambiar demasiado el mapa en el Congreso, y ya hemos visto en cualquier cantidad de gobiernos, el gobierno de Alberto tuvo elecciones intermedias y no pasó nada, el gobierno de Macri tuvo elecciones intermedias y no pasó nada, los gobiernos de Cristina y de Néstor tuvieron elecciones intermedias y no pasaron nada. Las elecciones intermedias desde el punto de vista formal no son muy importantes. No, son un dato.
Son un dato que no influye mucho. No, por ejemplo, yo me acordaba, cuando vos estabas haciendo el raconto recién, me acordaba de las elecciones de medio término de la Rúa, que significaron de alguna manera la caída de la Rúa, ¿no? En ese caso, ¿no? Digamos, fue una elección. Pero esas elecciones tan puntuales, de la Rúa no pudo presentar lista en ningún lado. 0 listas. Claro. 0. Es decir, el oficialismo fue por fuera de la Rúa. Claro. Acá es al revés. Sí. Acá el gobierno presentó lista propia, con nombre propio, en las 24 distritos. Sí, los 24 es la única fuerza que presentó. Pero bueno, por eso querían nacionalizar, por eso le han dado tanta importancia a esta elección y por eso todo el mundo ahora está hablando de esta elección. Pero nosotros queríamos, creo que es lo que decías, queríamos ir un poquito más allá de la elección, porque una de las cosas que está diciendo el gobierno, que va a ser inmediatamente después de la elección, es una nueva reforma laboral. La segunda de este gobierno, la séptima, desde que empezaron las reformas laborales en el gobierno de la última dictadura militar. Sí, y hay una tendencia en el principal, el principal sector interesado, que son los trabajadores y sus representantes, los dirigentes sindicales y los sindicatos, que cuando ven la palabrita reforma laboral genera un escozor y una picazón muy particular, una preocupación muy particular, porque las veces que se ha hablado y se ha intentado, e incluso en algunos casos se han hecho reformas, tal vez no totales, pero por lo menos parciales, no solo no han influido determinantemente en el mercado de trabajo, sino que han ido medio solapadamente y en algunos casos directamente en contra del poder sindical. Sí, las reformas han sido muy amplias, porque la de Martínez de Oz modificó como 200 artículos de la ley de contrato de trabajo y además también derogaron la ley sindical. Menem hizo 2 reformas, una es la ley de empleo y los contratos basura. Y la reforma de la 2744 también. La reforma de la 744, que es la ley de contrato de trabajo. Después hubo otra reforma, la reforma de la ley Banelco, que ahí estamos viendo, que también fue muy importante, incluso cambió todo el sistema de negociación colectiva. Sí. Después la dio vuelta el kirchnerismo, pero en parte dio vuelta. Le quitó lo más peligroso, que era que lo menor podría afectar lo mayor y ese tipo de cosas. Después Macri no logró hacer una reforma, ahí sí, la de Macri fue parcial porque solo logró modificar el sistema de riesgo de trabajo. Y después Milei realizó una el año pasado en la ley Bases, muy importante también, porque establece varios sistemas de flexibilización y ahora que es una nueva. Sí. Es decir, son muchos. Yo creo que el tema es porque quien inventó esto fue el Fondo Monetario. La reforma laboral no se hace solo en Argentina. Si vos agarrás el diario, vas a ver reforma laboral en Francia, reforma laboral en Brasil, reforma laboral en todos lados, reforma laboral. Es una palabrita, una expresión inventada por el Fondo Monetario Internacional como parte de otra palabrita del fondo, que es el ajuste. Hacer ajuste, ajustar a la gente, que la gente pierda algunos de los derechos que tenía, o muchos de los derechos que tenía. El Georgieva el otro día, ahí puse un cartelito de Georgieva, el otro día habló de que una de las cosas importantes que se habían hecho en algunos gobiernos era reducir un 50% los salarios. Reducir un 50% los salarios. Que se imagine cualquier persona que esté viendo este programa ahora, si le sacan la mitad de lo que gana en este momento, ¿qué hace el mes que viene? ¿Cómo paga el alquiler? Sí. Sí, yo creo que hay 2 tipos de reforma laboral. Una es la reforma laboral legislativa o de decisiones, digamos, del gobierno, institucionalmente hablando, y otra es la reforma que se produce producto de los modelos económicos. Es decir, modelos que terminan en la desocupación, en la subocupación, en la precariedad. Cuando vos tenés un mercado de trabajo con un 50% de los trabajadores en el mercado informal de la economía, en el mercado informal de trabajo, y tenés una reforma, porque eso es una forma de presionar sobre la oferta de trabajo, modifica las condiciones laborales de los contratos, se producen toda una serie de fenómenos. Sí, creo que ahí lo que haces básicamente es hacer oídos sordos a la realidad, que el Estado deje que se incumpla la ley y por lo tanto que haya anomia, que no se cumpla la ley. Claro.
es una forma de reforma laboral. Sí, una persona no, que no está desde el Congreso, no, claro, sino desde el Ministerio de Trabajo. claro, Básicamente. sí, Bueno, no hacemos nada. No hacemos nada. No querés usar cinturón de seguridad, no lo uses. Claro, vos no que querés no querés respetar los semáforos, no los respetes. Sí, y el trabajador que se ve obligado a tener trabajo, obviamente, no tiene otra alternativa, que vive de su trabajo, muchas veces se ve en la situación de estar integrando una cola de desocupados que buscan trabajo a cualquier costa, a cualquier costo. Lo que pasa es que el derecho lo tienen siempre. Por eso cuando el derecho lo tienen. Por eso la otra pata de la reforma laboral es que no hagan juicio. La famosa industria del juicio. Ah, sí, sí. Si vos tenés un 40 o un 50% de los trabajadores, claro, en donde se incumple la ley, es lógico que cuando los despiden hagan juicio. Sí, es claro, lógico. Sí, claro. Vos estabas incumpliendo mis derechos. Seguro. Entonces, esa es la pata blanda, la pata renga de la reforma laboral informal, que claro, decís vos. Que, claro. Pero ojo que después te hacen juicio y perdés la empresa. Y sí, pero vos no cumpliste ningún derecho. No cumpliste con la ley. Claro. No cumpliste con la ley. Claro. Entonces, ahora creo una gran parte es tratar de que, si te violan tus derechos, no puedas hacer juicio. Y hay otro tema, Pepe, que se cuela por el costado, que está hoy muy en boga en algunos círculos sindicales, que tiene que ver con que nuestro concepto es las transformaciones en el mundo del trabajo no pueden, las reformas laborales no pueden ser el espejo legislativo solamente de las transformaciones que hay en el mundo del trabajo. Si en el mundo del trabajo hay transformaciones permanentemente, no puede no haberlas. Claro. Y la ley de alguna manera debe reflejar esas transformaciones manteniendo los pisos éticos, los pisos civilizatorios que hablaba Godio en sus libros. Entonces, a veces se confunde estar en contra de una reforma laboral como lo que estábamos hablando nosotros y ponerse en una actitud negatoria o negativa, no hacer de nada, transformación y no hacer nada. Claro. Eso también termina mal. Es un cambio tecnológico fenomenal, claro, y no hagamos nada, sigamos como en el siglo XX. Claro, porque el no hacer nada implica que se van a seguir violando los derechos de los trabajadores en ese nuevo contexto tecnológico. Anomia nuevamente. Anomia nuevamente. Es lo que está pasando con los trabajadores de plataformas, que como no hay norma, en realidad sí la hay, pero al ser tan novedoso permite decir que no son trabajadores y todo eso. Claro. Es novedoso. Al ser novedoso permite como gambetear la ley. Sí. Y eso produce anomia, es decir, bueno, entonces, ¿qué reglas hay ahí? Ahí no hay reglas. Sí. En realidad sí hay reglas, porque ya te vuelvo a decir, cuando despiden o lo que sea, esa persona recurre a las leyes, y las leyes aquí en todas partes del mundo dicen, no, hay relación de dependencia, o en la mayoría de los casos, no en todos los casos, No en todos los casos de trabajo por plataforma. Trabajan por plataforma también altos gerentes. Sí. No en todos los casos hay relación de dependencia, pero en muchos casos estos chicos que vemos en la calle con las bicicletas es siempre relación de dependencia. Sí, claro. Y ganan el juicio, obviamente, porque hay relación de dependencia, porque alguien lo sanciona, porque alguien tiene poder. Relación de dependencia es que alguien tiene poder sobre vos. Eso es relación de dependencia. No que vos podés manejar tu horario a voluntad. Eso no es relación de dependencia. Relación de dependencia es que alguien te excluye, que alguien te sanciona, que alguien dice lo que ganás. Bueno, hay una discusión alrededor del tema de la relación de dependencia y las plataformas. A nivel mundial no. Bastante. A nivel mundial. Yo estuve en algunos lugares y lo que me han comentado los sindicatos es que se debate mucho el tema de la relación de dependencia con los sectores empleadores. Pero no conozco un solo país que haya resuelto judicialmente que no hay relación de dependencia. No, judicialmente los casos que hay, que no son muchos tampoco. Bueno, pues son varios. Bueno, reconocen la relación de dependencia. Incluso acá. Reconocen la relación de dependencia. Acá hubo un intento. Porque vuelvo a decirte, la palabra es muy clara, es dependencia. Si vos dependés de alguien, si hay alguien que puede transformar tu realidad laboral, es dependencia. Sí. Si a vos hay alguien que te puede decir, ya no perteneces más a esta red, eso es dependencia. Sí, integra el círculo de debate alrededor del tema de que las apps y las plataformas son empresas.
son empresas. Y aunque no lo fueran, aunque no fueran empresas... No, porque hay muchos en el sector empresario que te dicen que son intermediaciones, que no son empresas. Pero ¿no? si es una intermediación, también es una empresa. Es decir, hay alguien que te está diciendo a vos algo. Entonces vos no sos independiente. Si vos dependés de lo que diga otra persona, entonces dependés de otra persona. Sí, en el fondo lo que hay es una política para deshacer la relación de dependencia, para romper la relación de dependencia. Claro, pero eso es imposible, porque si ojalá tuviéramos una realidad en donde ya no haya que trabajar más para otra persona. Claro. Ojalá, sería fantástico. Sí, Yo claro. trabajo para mí, toda la ganancia es mía. Sí, sí, sí. Sí. Ahora, eso no va a pasar nunca, estamos viendo el capitalismo. Sí, claro. A ver, eso es una cosa socialista, comunista. Sí, la idea de disolver la relación de dependencia en este tipo de nuevas empresas esconde la idea de bajar derechos. Esta es la realidad. Bajar derechos y encubrir que una parte de lo que vos ganás se lo tenés que dar a otra persona. Trabajo por cuenta ajena. Así es. ¿Es trabajo por cuenta propia o trabajo por cuenta ajena? Si yo me llevo toda la plata que gano, trabajo por cuenta propia, obviamente. Ahora, si yo le tengo que dar una parte de esa plata a otra persona, es trabajo por cuenta ajena. Sí. El capitalismo se basa en el trabajo por cuenta ajena. La mayoría de la gente no se lleva todo lo que gana, le da una parte, en este caso a la plataforma. Sí. A la plataforma le da una parte. Sí. Intermediario o no intermediario, ¿saben? Tercerización. Intermediario es viejísimo en el mundo del trabajo. Sí, seguro. Está intermediario, que es el contratista. Mirá la construcción, cómo funciona. Bueno, no sé qué le pasa. Teníamos un invitado que es el doctor Pablo Topet, un viejo amigo. ¿Está? Bueno, que pase. Ah, sí. Está. Estaba Pablo Topete y nosotros estábamos hablando para hacer tiempo. Sí. Él es el que sabe. Él es el que, como decimos siempre, el que sabe. Por eso hemos invitado... Acá estábamos haciéndote esperar, hablando sin saber, Pablo. Doctor Topet, muy bienvenido. Gracias, Rubén. ¿Saludamos acá? ¿Cómo andamos? Sí, cómo no. Con Pablo, Pepe. después nos saludamos. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos con este tema de las famosas y benditos intentos de reforma laboral que se han sucedido en la Argentina, no para hacer una cuestión historiográfica, Sí. sino para charlar un poco el contexto actual, ¿no? Teniendo en cuenta que el domingo puede pasar algo y Sí. se ha hablado desde el poder de pasar algo a favor de quienes hoy están en el gobierno. Se viene un debate sobre reforma laboral, previsional, etcétera, ¿no? Sí. Primero les queremos decir que, bueno, Pablo es un distinguidísimo colega, abogado laboralista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, conferencista, de todo. Es uno de nuestros predilectos Abogado amigos. sindical. Abogado sindical, obviamente. Eso Referente es de importante. cuanto gobierno popular haya. Así es, de la CGT, de la Confederación General del Trabajo. Ha trabajado con el Ministerio de Trabajo también, en algunas funcionarios del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo estamos, Pablo? Bueno, Preocupado. Estamos en un momento de preocupación y de cierta, expectativa. Expectativas, y yo los escuchaba, pues estaba ahí escuchando el debate, la charla, el intercambio que tenían. Bueno, se ha instalado en Argentina la idea de que es necesaria una reforma. Sí. Y yo estoy de acuerdo. Y creo que deberíamos estar todos de acuerdo que es necesaria una reforma. En lo que no vamos a estar de acuerdo, y creo que sí es importante allí marcar los puntos, es sobre la orientación o la necesidad, el porqué de la reforma. Y creo que ahí hay algún punto que merecería algún esclarecimiento, porque como lo decían ustedes, la mitad del mundo del trabajo no está dentro de la protección del trabajo. Entonces, la mitad de la sociedad en este tema o con este tema no se involucra como Claro. debería hacerlo. Y con mucha razón, porque no tienen trabajo y entonces la primera urgencia es tenerlo, Claro. con independencia de que tenga o no derecho, porque Sí. lo que le falta es, bueno, precisamente eso. Y entonces estamos, creo yo, ante una necesidad muy compleja desde la perspectiva del laboralismo y de los sindicatos, y es tratar de explicar a toda la sociedad
la importancia de un sistema de relaciones del trabajo como, creo que lo decías vos, Rubén, con un marco ético que se expresa en un marco normativo, ¿no? Y entonces allí creo que estamos en un problema social, no solo laboral, social. Y yo creo que buena parte de nuestros esfuerzos debería ser tratar de explicar la importancia de algo que, aunque aún no se tiene, bueno, en la expectativa, en el horizonte de nuestra comunidad, debería ser tenerlo, ¿no? El trabajo. Así es. Y entonces, yo lo primero, y también los escuchaba, ¿por qué existe la normativa? ¿Por qué existen las regulaciones del trabajo? Algo creo que decía Pepe, bueno, primero porque hay una situación de desigualdad, ¿sí? Y esa situación de desigualdad que es económica, es una desigualdad de capital y la inexistencia del capital, de los que no tienen nada, se expresa, si no hay una intermediación, una intervención estatal, en una desigualdad jurídica también. Y la desigualdad jurídica es, bueno, es eso, el hacer lo que uno quiere, firmar porque ahí. Tiene la capacidad económica de imponer la decisión. Equivalente al usurero. Bueno, digamos, ¿sí? Yo pongo, decido yo, lo digo yo y lo ejecuto yo, lo controlo yo y tengo mis mecanismos para hacerlo valer. Y entonces, ¿qué es esto del derecho del trabajo? Siempre me gusta intentar, por lo menos ponerlo en forma sintética. Es un sistema de compensación parcial de desigualdad. Nunca llegamos al punto de equilibrio. ¿Pero qué intentamos? Una compensación parcial. Y eso, ¿para qué le sirve a la sociedad? ¿Para qué sirve a la comunidad? Le sirve para que haya lo que un maestro español, un profesor, Palomeque López decía, un equilibrio estructural. Es un equilibrio estructural. ¿Sabemos el punto de equilibrio o no? De la Universidad de Salamanca. De Salamanca, sí. Yo lo tuve de profesor. Un gran profesor. Yo lo tuve, sí. No sabemos el punto de equilibrio, Ya. pero el derecho del trabajo tiene que cumplir esa función. Si no la cumple, bueno, ya no es derecho del trabajo y entonces la propia comunidad, la sociedad, se priva de un elemento pacificador, porque hay un conflicto sobre el que descansa la sociedad. Entonces, esto me parece muy importante. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen, pareciera? ¿Por dónde viene el proyecto? ¿Qué es lo que quieren cambiar? ¿Qué es lo que no han logrado cambiar todavía? Y acá tenemos que hacer una pequeña historia. Cuando asume el gobierno de Milei, ahí a los 10 días impone Malo Militari un decreto, el decreto 7024, el famoso capítulo cuarto, 40 y pico de artículos sobre materia laboral. Materia laboral en sus dos partes, ¿no? Como nosotros acostumbramos a dividirla. Una parte, la que se vincula con la protección concreta de las personas que trabajan, ¿sí? Bueno, la jornada, la identificación del vínculo, qué ocurre con los derechos cuando hay vínculos con un conjunto de empresas, esas situaciones que de contrata, subcontrata, tercerización, le ponemos muchos nombres, pero sabemos que allí hay un problema porque hay más de un sujeto involucrado en la relación, sí. Un gran tema del derecho del trabajo. Bueno, decía, las jornadas, la licencia por maternidad, el tiempo de trabajo, el despido discriminatorio, las indemnizaciones agravadas ante los vínculos no reconocidos, ¿no? Entonces, todo eso estaba allí en lo individual y después cuestiones gravísimas en materia de derecho colectivo. Bueno, por suerte lo pudimos frenar, la Confederación General del Trabajo nos dieron la razón, en primera instancia, en segunda instancia, y ahora está en la Corte Suprema, allí a ver qué es lo que sucede. Y creeríamos que la Corte Suprema va a ser lo que decimos cronoterapia, ¿no? Va a dejar hasta que eso, que el tiempo... Bueno. Sí, porque digamos que si la Corte Suprema no hace nada, nunca camina, porque eso ya ha sido declarado inconstitucional. Ha sido declarado de invalidez constitucional. Sí. ¿Sí? ¿Te ofrecemos un tecito si querés? Yo les agradezco, bueno. Acabo de tomar un café. Muy bien. Bueno, eso se frenó, pero lo que no se pudo frenar, porque además tuvo un trámite legislativo, es una modificación a la ley de contrato de trabajo y a la ley de empleo sobre materias de derecho individual, ¿sí? Y entonces ya tuvimos un primer avance. Ahora,
¿qué es lo que quedó? ¿Sí? Porque entre... En la ley base fue eso. ¿Qué es lo que quedó? Claro, pero ¿qué es lo que quedó pendiente? Porque la ley base tiene la mitad de lo que tenía la otra. Sí, señor. Casi todo lo individual, aunque hay una parte que no pasó, y todo el derecho colectivo. Y entonces, lo que parece que quieren hacer, porque también hay que decirlo, pues no es está bastante del todo sorprendente, no tiene autor la reforma. O sea, siempre cuando hay una reforma, a los que participamos nos gusta asumir la autoría, ¿no? Porque es parte de un trabajo, un compromiso, pero un trabajo intelectual, un técnico, que, bueno, cuando se hace bien enorgullece a los que lo hacen. Y entonces uno mismo dice, yo participé en eso y con entusiasmo. Bueno, una de las particularidades de las reformas del mileísmo es que no tienen autor, ¿no? Son reformas... Claro, vos en los 90 hablabas Caro Figueroa era el intelectual, sabíamos. Claro. Sabíamos quiénes eran las mentes que lo habían hecho, que tampoco implica un demérito, porque seguramente el que lo hizo tendrá razones y podrá explicarlas, y podrá someterse al debate, al escrutinio de la colectividad y al debate público, porque en definitiva, yo estoy muy convencido, y por eso vine hoy acá, porque no vengo mucho, pero creo que hoy es más que nunca necesario instalar un debate, porque ya nos ganó la partida la necesidad de la reforma, ¿sí? Y nos gana la partida la necesidad de una reforma que se asocia a un conjunto de regresiones, de modificaciones, que son muy perjudiciales, que yo creo que no sirven. Yo estoy convencido que no sirven. Por eso creo que hay que instalar este debate. Este debate hay que instalarlo, pero reorientarlo. Bueno, no sabemos qué quieren hacer, no hay un dueño, pero sí hay voces. Sí hay voces que toman la palabra fragmentariamente, dicen, bueno, acá los intereses de los juicios laborales, los abogados laboralistas. Ahora hay otra, que es muy preocupante, a mí me preocupa mucho esta sobre todo, los jueces de la Justicia Nacional del Trabajo, ¿no? Disolver el fuero, ¿no? El fuero, ¿no? Ese intento de... Pero no es disolverlo por una cuestión de organización de la justicia, de la distribución de las competencias, del reconocimiento de la autonomía de la ciudad, o por lo menos no solamente eso, porque esto es lo más grave, ¿no? E inquietante. Es disolver un fuero porque no se lo puede domenear, ¿no? Así es. No lo podemos domenear. Porque el Poder Ejecutivo no lo puede manejar. Hacen lo que quieren. La Corte Suprema les dice algo y ellos fallan a favor de los trabajadores. Fallen a favor de los trabajadores. Y entonces ese escenario, que además ha avanzado con cuestiones muy preocupantes, ¿no? Identificación de jueces, con nombre, con apellido, con foto. Sí, escraches. Escraches que hay que decir, porque la sociedad no sabe qué es lo que ocurre. Las personas de a pie, y los jueces no son personas que están con una guardia pretoriana, son como nosotros, van, tienen una casa, pasean, hacen las compras, tienen chicos, familia, y esa exposición pública, intimidatoria, disuasiva en el peor de los sentidos, disuasiva en el sector, guarda el que repita, el que replique, el que se salga de lo que cuidado, estaba... mirá que te están vigilando. Tal cual, esa idea. Bueno, hemos tenido cartas a la doctora Cray, fotos a la doctora García Bior, escraches públicos. Eso es fascismo. Bueno, eso es fascismo. Eso, claro. Entonces, eso es muy preocupante. Y después porque se va haciendo carne, se va incorporando, ¿no? al pensamiento, bueno, es la justicia, los abogados, todos ladronzuelos, ¿no? Inventando los juicios, los jueces comprometidos, todo eso, y esto que estoy diciendo no implica no decir, porque también hay que decirlo, quizá también hemos fallado un poco, que tenemos, ¿sí? Colegas que salen del lugar. No son los juicios laborales, también los accidentes de tránsito. Pero digo, como en todos, es una categoría universal. Claro. No es que son solo, porque digamos, y en comercial, y las quiebras, y los como accidentes digo yo, de tránsito, y las veces que los trabajadores no han podido cobrar sus acreencias en procesos fraudulentos de quiebra, ¿sí? Claro. Las insolvencias fraudulentas, los despidos sin expresión de causa que no son
cobrados, indemnizados en tiempo y forma, toda esa violencia, ¿sí? Toda esa violencia económica y de seguridad personal sobre las personas. Bueno, pero en esto es como que se nos ha desbalanceado la perspectiva y hoy, pues ustedes vieron, hasta las propias entidades empresarias, ¿sí? Ahora con nombre y apellido, a mí me preocupa que AmCham diga, ¿no? La Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, sí. que específicamente lo diga, o que en idea haya sido una opinión generalizada sin nuestra voz, o por lo menos, no digo la voz de quienes estamos comprometidos con los sindicatos, pero otras voces. Yo ¿no? Pablo, perdóname, Sí. yo hace... No, perdón, yo estoy... años, Yo, no, dale, no. No, Yo hace eso 6 años fui invitado a hablar en IDEA. yo me acuerdo que en un Sí, momento yo hubo algún yo fui invitado a espacio... hablar en IDEA, en Mar del Plata. Sí. Y hablé del derecho de trabajo, etcétera, y estaba Daniel Funes de Rioja en la mesa conmigo, un hombre que representa al sector empresario, pero que es de OIT, que siempre ha mantenido una... Y tuvimos una conversación muy civilizada, cada uno dijo lo que tenía que decir. En esta oportunidad y en las últimas, no ha habido presencia sindical. Bueno, no ha habido presencia sindical. Esto es lo que yo digo, Rubén, pero por supuesto que hay que discutir con Daniel Funes de Rioja, Sí, una persona una cultura del no diálogo. Respetabilísima. Y aparte porque expresa una posición. Y para que esto salga adelante, tenemos que escuchar todas las posiciones. Una Porque no se cultura va a del arreglar, diálogo. porque también hay una idea que también es preocupante. La idea de este péndulo que cuando venga yo impongo. No, claro. Ni para un lado ni para el otro. Claro, Exacto. o sea, hay que encontrar y convencer, porque yo me animo a debatir con quien quiera, porque creo que estas ideas son las más razonables y las más fundadas. Pero además, cultura del diálogo, siempre se habla tanto de la cultura del diálogo y de la negociación, por lo tanto. Entonces, por supuesto que si hay dos posiciones, llegarás a un acuerdo, más o menos intermedio, pero es parte de la cultura del diálogo. Si vos no invitás al coloquio de idea, no invitás dirigentes sindicales, es porque lo que estás diciendo es no vamos a dialogar. Bueno, Pepe, yo por eso me preocupó mucho cuando en el juicio nuestro de CGT se incorporaban como amicus curiae para defender el DNU, las cámaras empresarias. Porque es lo que decía yo. A ver, yo entiendo que tengan esta posición. Lo que no puedo entender es que ustedes convaliden un acto autoritario, porque un decreto de necesidad de urgencia es un acto autoritario, de contenido, de materia legislativa, como dice la Constitución, sobre todo el derecho laboral, de modo permanente y regresivo. Imagínate si yo no eso puedo se hace... aceptar Imagínate que en un país con un vínculo, con un sistema de relaciones colectivas como el que tenemos, que ustedes apoyen eso. Imagínate si eso se hace sobre el derecho comercial. Pero, o Pepe, si vos derogás el fuero comercial, o si le quitas título ejecutivo a los cheques. Imagínate lo que sería. No, bueno, pero sería la seguridad jurídica, por decreto. Un escándalo en todo el mundo internacional de o proporciones. Que no podés hacer juicio, bueno, no podés hacer juicio si tenés un cheque sin fondos. Bueno, pero se va naturalizando, Pepe, se va naturalizando esto, y en la sociedad, porque cuando uno detecta que estamos en un gran problema, cuando en un asado familiar, una reunión, un cumpleaños, un poquito para atrás y te que tomar efectivamente. Se toma, para allá. Ahí estás. Se toma, o uno toma un taxi, o en una charla intrascendente, en una salida social, tenemos eso, y uno dice, bueno, esto caló hondo, y entonces como caló hondo, no alcanza solamente con insultar, de decir lo que uno piensa, sino tratar de tener una respuesta que dé cuenta, ¿sí?, de contraargumentos. Eso creo que es muy importante y que ustedes seguramente están contribuyendo a eso. Pero, ¿qué es lo que quieren hacer que no han hecho? ¿Sí? Digo, para ponerle punto a la silla. Y yo tomé un documento de este consenso de mayo, ¿no? El grupo de mayo, que había circulado allí un paper, porque hay, no tenemos, como digo, no hay un paper ahora que esté acá sobre la mesa, no lo tenemos, pero está. ¿Cuál sería el contenido? No tengo duda. Bueno, yo anoté acá algunos de los temas más expresivos de la orientación. Primero, hay que decir que toda la modificación propuesta parte de una idea central. Aquí hay un conjunto de normas de protección que son un obstáculo para que se cree empleo. Un conjunto de normas de protección
que se han constituido en un problema para crear empleo. Es decir, los empleadores no crean, no toman más trabajadores porque estas normas son impagables o porque son tan complejas de aplicar que generan sí, señor. precios. Muy bien. Esta es un poco la idea sobre la que sí. Se apoya. Cabalga, sí, se apoya. Sí. Bueno, y entonces lo primero que uno podría decir, bueno, debatamos claro, veamos. en qué momento, y ustedes lo decían en la introducción, o en la charla previa, bueno, ¿qué ha pasado en Argentina con experiencias que partieron del mismo punto, ¿sí?, de salida? Bueno, no han generado, para nada. no han generado empleo. ¿Qué ha pasado en otros lugares del mundo? Bueno, la experiencia es exactamente igual, la conclusión exactamente igual. Exactamente. Uno puede decir España hoy, que hizo un proceso inverso, o el propio proceso uruguayo, ¿sí?, que en toda la época del progresismo mejoró, profundizó esquemas de protección y sin embargo el empleo se incrementó. Entonces, pero tema a discutir, digamos. Por lo pronto, en Argentina, toda la experiencia previa no muestra que esa haya sido una buena salida. Y sí que ha tenido efectos muy perniciosos, ¿no? ¿Por qué perniciosos? Y acá voy a explicar otro punto. Un sistema como el que ellos pretenden, bueno, a partir de esto, aligeran Tenemos 9 minutos más, te digo para bueno, que... No, pero vos manejás los no, 9 minutos estamos. como vos te parezca. aligeran el costo, ¿sí?, de la terminación del vínculo, el despido, para ponerlo en criollo. Sí. Bueno, es que este punto es también un punto que ha demostrado ser absolutamente contrario al fin perseguido de mejorar el sistema. ¿Qué ha pasado en España con este esquema de indemnizaciones más bajas y contratos temporales? Bueno, que la estructura del mercado de trabajo se fragmenta, claro, y entonces uno tiene a la mitad de la sociedad que está formalmente incorporada con un problema de inseguridad económica, ¿no? Porque no sabe, ¿sí?, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Y porque sabe que el vínculo se termine pronto, no va a tener una consecuencia económica gravosa, disuasiva para quien emplea. Y entonces tenemos una sociedad sujeta a una inquietante seguridad. Un punto. El proyecto dice pagar las indemnizaciones en cuotas, por convenio colectivo, pero digo, hay otro punto que también está ahí en el centro de la escena, estos fondos. Estos fondos, claro, por supuesto que nadie está en desacuerdo en garantizar que las personas despedidas cobren, ¿sí? Nadie está en desacuerdo con eso. Y eso hay veces que sucede hoy, porque eso es verdad. Hay mucha gente que es despedida y no cobra. El problema de eso es que si se hace solo eso, bueno, allí está faltando algo muy importante en todos los esquemas de terminación, que es el efecto disuasivo, ¿no? Esta idea de, bueno, no nos gusta que despidas, pero no es que no nos gusta porque somos malos, porque queremos joder al empleador. No nos gusta porque socialmente eso no es bueno, ¿no? Esta idea tiene que ser incorporada. Arbitrario, dice, despido arbitrario, claro, despido sin expresión de la causa. Que en general muchas veces hay causa. Bueno, pero usted tiene que explicarla, claro, ¿sí? Claro. Usted tiene que decirla, porque lo que la sociedad no puede o no debería avalar es que usted despida porque hoy se peleó con su señora, porque perdió su equipo, porque erró un penal usted en el partido que hizo. Esa idea, ¿sí?, es muy importante y también se nos ha ido del punto. Sí, queremos que haya un resguardo de esa empleadores seguridad económica. Caprichosos no son buenos, claro, para la sociedad. Pero también queremos que haya disuasión y por supuesto que queremos que haya una garantía de que nadie se quede sin ese resguardo económico en el momento en que se queda sin el empleo. Bueno, formación profesional. Para poner casos que me parecen muy expresivos. Hoy tenemos en la Ley de Contrato de Trabajo un capítulo sin número, extraordinariamente en nuestro país pasa de todo, un capítulo con 6 artículos que no tiene numeración, que le da al trabajador el derecho a formarse en la empresa y que el sindicato participe en esa decisión de qué va a haber y le da derecho al trabajador, ¿sí? Y le da derecho al trabajador a que se establezcan periodos de formación pagos donde él no concurra a la empresa. Bueno, eso se saca, la participación del sindicato y el derecho al trabajador a
a formarse. El banco de horas. Famoso banco sí. que la gente tampoco entiende. Claro, el que no tiene trabajo dice, estos chicos de Rappi, de Globo, ahora quiero hacer una apreciación sobre eso. El banco de horas es muy problemático, ¿sí? Por lo menos en su versión más extrema, porque quita toda la capacidad de organizar la existencia de los seres humanos. Claro. ¿Sí? Si a mí me dicen, hoy trabajas 12, Familia, mañana cinco, no vengas, no vengas. al otro día Claro. 5 y después 18, bueno, la vida se transforma. ¿Cómo organizás tu familia? ¿Qué haces con los chicos? Bueno, Pepe, que eso, el trabajador histórico, ¿sí? Los que tenemos más años, conocíamos, ¿no? O sea, toda esa idea tan ordenada, tan de inclusión social, de movilidad, de trabajador con sus horarios, con su capacidad de poner parte del ingreso en la casa, en la familia, en esto. Bueno, todo eso que se ha deteriorado hace que se pierda también esta referencia, ¿no? Claro. Y por supuesto la hora extraordinaria desaparece. Bueno, el pago en cuotas. Otro punto que también hay que prestarle mucha atención. Los sindicatos tienen un derecho espectacular, fenomenal. Es el derecho a exigirle al empleador que retenga, ¿sí? La cuota, afiliación, claro, contribuciones, sí, y otras cuestiones vinculadas a todo el entramado de protección que han hecho los sindicatos, las mutuales, etcétera, etcétera. Bueno, insisten acá nuevamente con la autorización individual. Sí, ¿eh? sí. O sea que cada mes hay que pedirle la autorización. Eso también tenía la reforma de Temer en Brasil. Claro, bueno, es que le costó Claro. al PT, bueno, a todos los sindicatos, el impuesto sindical, con Famoso. ese deterioro Claro, de todo el sistema, Claro, ¿no? claro. Todo el sistema. Y contalo de las plataformas que ibas a contar. Bueno, algo. y después, bueno, tenemos poco tiempo, pero yo estaba esperando. Venís ayer. otro programa, Pablo. Bueno, hacemos. Sí, lo invitamos para que venga otro programa. Sí, No, claro. me interesa Por supuesto. contribuir a un debate, no venir. Es que no vengo a ninguno. Este es un programa de debate y de esclarecimiento, ¿eh? No es de chuchería. La idea era para. Sí, bueno, sí. acá te escuchaba, Pepe, guarda, no es tan así. Sería bueno que fuera así. No, en el mundo hay sentencias que califican la naturaleza del vínculo como independiente. ¿Son las menos? Sí, pero las hay, ¿sí? Pero lo más preocupante no es eso, sino que la ley chilena, la ley uruguaya, admiten la doble alternativa, ¿sí? Sí. Hay otras en América Latina, pero digo, para poner dos, no hacer... entonces, ahí vos podés ser independiente o autónomo. ¿Qué dice el proyecto que yo tengo? Son todos autónomos. O sea, todos autónomos. Sí, ¿Qué son decíamos todos nosotros? monotributistas. En el gobierno de Claudio Moroni nos encargó a dos colegas y Me a mí acuerdo. hacer un texto Sí. sobre este punto, Alejandro Ferrari y Eduardo Arde. Y nosotros hicimos un texto que era un estatuto, laboralizábamos todo el vínculo Basado en la laboral. protección social. Basado en la protección social. Me acuerdo. Con Sí. todos los 6 subsistemas de Sí, seguridad social. Yo te menciono en un trabajo que hice sobre el tema. Sí, yo lo vi. Sí. Y entonces, Un proyecto de ley para trabajadores de plataforma. Era una forma de entrarle al tema que cubre eventualmente la relación de dependencia por otro lado. De manera de Un estatuto. una suerte de estatuto. Se llamaba estatuto. no, se llamaba estatuto Sí. y tenías remuneración, tenías indemnización, tenías Sindicalización. licencias, Sistema horario. Derecho a- te de- linkeabas, libertad sindical. te conectabas, libertad sindical, convenio colectivo, asignaciones familiares, ley de riesgo. Monotributista no tiene libertad sindical. No, pero aparte es inadmisible. Esto es es un espanto, esto es responsabilidad nuestra, ¿no? No haber podido No tener haberlo hecho. la claridad para Anticiparnos. para avanzar sobre ese proyecto. Pero ahora que les dije esto, otro punto. Las mujeres, bueno, las personas gestantes deberíamos decir, pero nuestra ley dice la mujer embarazada tiene derecho a una licencia por maternidad. Esa licencia, por supuesto, se la toma la mujer. Bueno, ¿qué dice el proyecto de ley? Que la mujer se la puede dar para que se la tome el hombre. Es decir, que no es que se la toman los dos. Atrasamos 300 años. No, claro. 300 años, ¿sí? Con este proyecto. Bueno, algunas de las cuestiones. Derecho colectivo es una bomba neutrónica, ¿no? Ya tenemos se que ir vuelve- cerrando. Cerremos en un minuto. bueno, por ejemplo, negociación colectiva, la ultraactividad. Sí. Todos sabemos que una de las fortalezas de un sistema de relaciones laborales, esto tiene una explicación, no tenemos tiempo de darla, pero histórica, de lógica, es que los convenios colectivos, cuando vence el plazo para el cual fueron suscriptos, siguen
teniendo efectos. ¿Por qué? Porque se supone que en un periodo normal siempre íbamos a estar mejor que ayer. Y Claro. entonces era un sinsentido dejar un vacío. Claro. Eso se llama ultraactividad. Claro. Bueno, pero la ultraactividad para todas las normas que protegen en la relación de trabajo y las normas vinculadas a los sujetos firmantes. Claro. Las cláusulas de solidaridad, Claro, pizarra sindical, protección a los delegados. Cláusulas Bueno, obligacionales y normativas. ¿Qué claro. dicen? Las obligacionales caen. Claro, sí, Con lo sí. cual es un mecanismo Típico, torsivo y después la típico. huelga. Y después la huelga. Que ahí tenemos que hacer otro programa para explicar, porque esto hay que explicarlo, para qué sirve la huelga, ¿sí? ¿Por qué es necesaria la huelga? Pero no para los sindicatos, no para los sindicalistas, para las personas que trabajan, como garantía de mejora de su estatus de protección y como garantía de cumplimiento del estatus que ya tienen. De que no van a ser violados Pablo, sus derechos. la verdad que una clase de derecho del trabajo. Bueno. Y te pedimos disculpas por el tiempo que tomamos. No, ella me hizo así y yo decía, sí, ya No sabíamos. Ya Bueno. cuando venga te aviso, ¿no? Ya estabas acá. No, yo estaba, 4:10 estaba, Pero y yo los claro. escuchaba hablar y No, digo, no lo bueno, puedo creer. me querrán preguntar dos cosas. Digo. Queríamos esto que hiciste y Bueno. te lo agradecemos. Bueno, para muy nosotros ha sido amable. un gusto, un honor que estés con nosotros y Gracias. te comprometemos para otra oportunidad. Vamos a ver. Y vamos a hacer un programa entero por ahí, podés salir también desde el estudio, Bueno, sobre bueno, el tema bueno. de trabajar de son estas cosas que han quedado ahí en el tintero. Yo creo que es muy importante Esclarecer. que se lo expliquemos a Doña Rosa, como decía ¿no? el este innombrable en su no es momento. un ¿no? programa, nosotros no quisimos hacer un programa de chusmerío político, lo que quisimos Sí. hacer un programa para que cada tema que tratamos se pueda Profundizar. explicar, profundizar. Me parece muy bien. Esa fue Sí, la he idea. escuchado a Arguello, Bueno, a Jorgito. algunos he escuchado. Bueno. algunos he escuchado. Bueno, así que muchísimas Gracias gracias, por la Pablo, invitación. Gracias por la Rubén. invitación. Bueno, y nosotros seguimos el miércoles que viene en otro programa de Geopolítica y Trabajo. Chao. Muchas gracias.